Buenas noches, bienvenidos al Faro del Fin del Mundo. Hoy para hablarles un poquito sobre la tecnificación del trabajo, ¿no, Fran? Sí, la idea era... ¿Se escucha? Sí, se Sí, se escucha. escucha perfectamente. Bien. La idea sí era hacer un poco de reflexión acerca de esto de que se habla cada vez que a mucha gente la echan, que es de que es culpa de que se vuelven las cosas más tecnológicas y la gente pierde el Pero trabajo. el trabajo, claro. Hacíamos en este momento en la Argentina, bueno, porque lo ponemos en contexto, aunque está bueno armar estos posts podcast para que queden en la historia. Sí, Pero en este momento en la Argentina estamos teniendo una situación de sábana corta, ¿no? Muchos despidos, cierre de industrias, y entonces florece la necesidad de echarle la culpa a alguien. Y si no le podemos echar la culpa a los responsables de verdad, ¿no? A los dueños de las empresas, a toda la gente que tiene realmente decisión sobre el trabajo de la gente, aparecen muchos mitos que son mitos babilónicos, ¿no? sí, sí. Que son mitos de siempre. Entonces, Son más viejos que sí, el tiempo mismo. claro, son Sí, mitos babilónicos porque vienen de la Babilonia arrastrada. Uno de los mitos es que el extranjero te quita trabajo. Y otro de los mitos, los que vamos a tratar acá un poco, y ya diciendo esto le estoy dando un poco el carácter con el que le vamos a hablar, es el hecho de que aportar tecnología va a dejarnos sin trabajo, ¿no? Nos va a dejar en banda. claro. Esto como para ponerlo en contexto, ¿no? Entonces, un poco para arrancar, yo traía el ejemplo de, de una empresa de jeans, ¿no? Sí, Que el otro día me cruzó con un hombre, me cuenta acerca de una empresa de jeans donde se fabricaban, bueno, los jeans todos se lavaban y después la parte más cara era ponerle botones, porque ahí estaba realmente la, la marca registrada. claro. Si es un Wrangler, tiene los botones con el que dice Wrangler y entonces eso dice la marca. Claro. Pero poner botones es un trabajo muy complicado y muchos de los que ponían botones, y lo digo en pasado, porque ya no está más ahora, Claro. se arrancaban los dedos. O sea, la botonadora es una máquina peligrosa para manejar. La cuestión es que hoy en día ese proceso está tecnificado. Sí. Y entonces ya la gente no pierde los dedos de la mano y lo hace una Una máquina. máquina. Pero lo que me decía este señor era, bueno, pero ahora ya esos abotonadores no tienen más trabajo. Claro. Entonces decís, bueno, parece Que la gente pierde el trabajo cuando, cuando parece una máquina que lo reemplaza. Pero hagamos un recuento histórico. Digo, la tecnificación no es algo nuevo. No, O sea, revolución industrial, sí, mínimo, antes sí, incluso también. digamos, del neolítico para acá se han desarrollado grandes impulsos tecnológicos, grandes pasos en la tecnología. Sí, si se quiere, el pasar de ser cazador-recolector Sí, a estar en a una población más sedentaria, sí. de alguna forma es una tecnificación de la cuestión porque Claro, estás aprovechando sí, el hecho de tener una misma tierra sí. para poder darte los bienes que necesitas. Por Claro, ejemplo. como cazadores recolectores teníamos que trabajar al 100% todo el día. Todo el No día. había tiempo de sentarse. No. Dejaba de recolectar. Sí. Bueno, pero la cuestión es que justamente lo que empezamos a notar, digamos, cuando hacemos un recuento histórico, es esto, de que aparece todo el tiempo desarrollos tecnológicos. Sí, Todo el tiempo está el miedo de que ese desarrollo tecnológico nos deje sin trabajo. Pero lo que vemos es que el efecto es, bueno, ahora tenés más tiempo para sentarte. claro. Y reflexionar y hacer otro laburo que no sea hacer todo el tiempo lo mismo. Por ejemplo, hacer una carrera. Claro. Tener un... Sí. Sí, pensar en hacer tecnología. O directamente, no sé, o producir algo. Vos te gusta, no sé, te gusta la música, hacer música, Sí. qué sé yo. Y lo que encontramos igual es que, me decías vos, y en un poco la investigación que hacíamos para este trabajo, para este post, Sí. era que aparecía mucha gente, incluso de la autodenominada izquierda, ¿no? El trotskismo, Claro, que... en realidad, desde todos lados Sí. hay una opinión. Eh, wow. Bueno. ¿Qué pasó? No, la policía. Ah, sí, 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 nos está tapando En la... realidad creo que era la ambulancia. Sí, bueno. Bueno, La sirena. sí. En todos los ámbitos hay como un apoyo a esta idea de alguna manera en estos tiempos. Y es interesante ver las distintas posturas. Desde una derecha más liberal se habla desde la cuestión de que es algo inevitable
y que está inherentemente bien y que de alguna forma la gente no está comprendiendo de que pierde el trabajo porque se lo están reemplazando. Como una cosa de inevitabilidad, de que, o sea, se usa la idea de, estás perdiendo el trabajo porque se está automatizando Sí. en estos... Es inevitable que pierdas el trabajo. Es inevitable que pierdas el trabajo. Mm. Y por otro lado, desde la izquierda, por ejemplo, desde el trotskismo particularmente, Ujú. se habla más no, estos hijos de puta, esta gente mala que nos saca el trabajo, Tecnificándonos. reemplazándonos con máquinas. Claro. Y Que justamente son los dos lugares donde se trabaja mucho desde la racionalidad, ¿no? Donde claro, la postura racional se deja de lado, o sea, sí, se bueno, deja de hacer un análisis histórico que estábamos haciendo por ahí cuando arrancamos sí. y se pasa a tomar ese análisis más visceral, ¿no? Más de pierdo el trabajo, ¿dónde está? ¿Quién es el culpable? ¿Quién tiene la culpa? Entonces, justamente en esta situación de sábana corta, decís, bueno, poco laburo, bueno, entonces alguien tiene que ser responsable, algo tiene que ser responsable. Bueno, la tecnificación del trabajo, Claro. que efectivamente hace esos, aparecen estos desplazamientos que hablábamos de esta fábrica de jeans como ejemplo, sí aparece que la gente es desplazada. Sí, sí. Pero al mismo tiempo se genera, o sea, cuando uno lo ve a lo largo de la historia aparecen otras inversiones de tiempo. Exacto. Y entonces ahí nos metemos por ahí en algo que no es el destino de este post, que es cuáles son las razones verdaderas, ¿no? Detrás de que la gente pierde el trabajo, que se escapan mucho de lo que... Sí, de la discusión de ahora. Sí. Claro. Pero que lo que podemos acortar, así como adelantar, es que no es responsable de la tecnología. No, Sí. la realidad es que Sí. los números, en este momento, no, me olvidé de sacar la cita, pero tal vez después la busque y la publico, pero hay estudios, muchos estudios hechos al respecto y todos concuerdan en lo mismo. No hay evidencia suficiente como para decir, che, mirá, sí, la tecnificación hace perder el trabajo. Pero vos fíjate la primera y la segunda revolución industrial. ¿Cuántos trabajos se perdieron? Digo, la gente fue masivamente sacada de La fábrica. de las granjas, porque trabajaban, claro, trabajaban, toda la gente trabajaba en el campo y se les llamó a trabajar en la industria. Sí. Y el trabajo de agrario, de peón agrario, era terrible. La gente vivía por la casa y por la comida. Sí. Y pasó a tener un salario, y pasó a organizarse, y pasó, bueno, todo lo que conocemos. No, claro, y entonces, de repente empezaron a aparecer ideas de los trabajadores que eso era algo que no existía, porque el trabajador era ese tipo que estaba ahí tirado haciéndome la huerta, ¿viste? Claro, entonces apareció la calificación en el trabajo, aparecieron un montón de cosas, la necesidad de más ingenieros, entonces, digo, y eso fue un desarrollo industrial zarpado. Claro, sí. Entonces vos fíjate cómo la tecnificación, digo, un ejemplo más grande de la tecnificación donde se empezó a usar toda la energía de los materiales no renovables, carboníferos, después petrolíferos, para la producción, digo, se reemplazó toda la energía humana por energía de combustible, digo, la mayoría de la fuerza de trabajo hoy la pone una máquina. Sí. Entonces, vos me decís, ¿cuánto trabajo quitó eso? Hoy, si uno pensara en eso, tendría que estar todo el mundo desempleado. Sí, porque cada vez más gente. Claro, cada vez más gente y cada vez más tecnificación. O sea, tendríamos que estar todos mirándonos la cara en este momento. Sí, y lo que ha existido sí. es mucha, últimamente que se está yendo mucho trabajo de las fábricas en términos de cantidad, se va para otros lados más administrativo, más de desarrollo y no tanto de mano de obra. Claro, y entonces claramente la tecnología no es un culpable. De hecho es un proceso que se da, pero es paralelo, no necesariamente es malo. Claro, o sea, creo que entonces... En estos términos puede llegar a ser, o sea, podríamos llegar a decir que este tipo de charlas, este tipo de discusiones se dan en marcos en donde la gente discute por qué me están sacando de trabajo. Claro, exactamente. Y aparece como una excusa, una gran excusa para, sí, mirá, te lo saca Sony de Yo Robot, por ejemplo. Sí, claro, exactamente. Te está sacando como nosotros provocativamente tiramos en el título. Sí. Y no tiene bollete. No hay evidencia tal. O sea, de hecho, toda
todo el análisis histórico que podemos hacer, Sí, no, no en ningún momento, o sea, más allá de las circunstancias, donde por eso lo usan como excusa, bueno, te echamos porque apareció la máquina, en verdad, fuera de ese momento, no aparece otro momento donde vos digas... Más aún, fuera de la cuestión de que uno puede llegar a discutir respecto de qué tan precario no es el trabajo, en términos de lo que se cobra o no se cobra, porque eso sí es otra discusión que tampoco está bien al caso, pero toca un poco esta situación, es el hecho de que si se me fue la idea de la puta madre. No, pero podemos pensar, sí, dale, sí, tíralo. No, a mí se me ocurría que detrás del desarrollo tecnológico no, perdón. hay todo un laburo también, porque vos decís, pongo a Sony y Yo Robot a trabajar. Bueno, alguien tiene que fabricar a Sony. Sí, no, Alguien tiene que enseñarlo, alguien tiene que hacer mantenimiento, alguien tiene que perfeccionarlo, la logística de cada pieza. Sí, bueno. Digo, hay todo un trabajo Sí, bueno. que trae ese laburante que hace algo repetitivo y que no necesariamente es repetitivo. Que cuando alguien se pone a pensar cómo sacar el nuevo Yo Robot, tenés que pensar fuera de la caja, tenés que hacer pero nuevas, claro, y ahí es donde me parece el ser humano toma otro valor agregado, que es dejarse de decir, bueno, dejo la tarea manual repetitiva para el robot y le doy al ser humano una tarea artística, intelectual, de desarrollo, de volar ideas, de conectarse con otra persona, de discutir nuevas ideas, integrados. Eso hace que el mismo trabajo sea más propio. Sí. O sea, y por otro lado, lo que se me había ido, era decir que ha aumentado, ha disminuido un montón el tema del trabajo de obrero, pero súper repetitivo, y estás en una cadena y trabajas ahí, pero ha aumentado muchísimo el trabajo calificado. Claro. Y eso hace que las producciones sean mucho más pensadas que obradas, tal vez. Sí. Lo cual es interesante, es como es un poco esa cosa, ese dicho de los ingenieros de medí dos veces y corta una. Es más, enfocarse más como seres humanos en pensar las cosas que tanto en producirlas, porque la parte de producirlas se termina volviendo un problema. O sea, no se está de más decir que la gente que hace laburos muy pesados termina cobrando mucha plata porque son laburos muy riesgosos y que la gente muere en esos trabajos. Sí, o lo peor, digamos, nosotros tenemos un amigo en común que después de haber trabajado unos 10 años en una carbonera, acá en la que cerró Copetro, terminó con 12 hernias de disco, o sea, y sin la posibilidad. Y la espalda detonada. Sin la posibilidad de recuperarla. Sí. Claro, de recuperar la espalda en una situación muy comprometida de su salud. Y entonces vos decís... esto no está bueno. Claro. Yo no quiero que la gente tenga este trabajo en donde se mata. Claro, un tipo joven, ya está, 10 años en una carbonera, listo. Sí. Ya se pasó y todavía le queda toda una vida por delante, sin la columna. Sí, lo que suele pasar es que donde se lleva la discusión para tornarla más emotiva es decir, pero el que pierde el trabajo es el viejo que está hace 40 años haciendo ese laburo. Y también hay ahí una cuestión de responsabilidad social. Sí. No me encontraba la palabra que no fuera una mala palabra. Estaba tratando de... Sí. Pero bueno, hay niños mirando, diría. Lo cierto es que... fuera de los chistes. Lo cierto es que hay mucha responsabilidad, hay mucha mala fe, vamos a ponerlo en esos términos, mucha mala fe por parte de las personas que emplean. Entonces dicen, bueno, te vamos a echar después de 30, 40 años de trabajo por la cara, sí, porque una máquina puede hacer esto. No, bueno, si no, ¿sabes qué? Podemos recalificarte para que hagas otro trabajo, o te vamos a tener 5 años más hasta que te jubiles haciendo tareas administrativas pasivas. Digo, hay un montón de maneras de contener a esa persona. Y la echan. Y se la echa con esa excusa, pide excusa.
Sí, no, porque aparte es eso, es una muy buena táctica de los empleadores para que te quedes sin poder Claro, pero poner porque apela a una eso, respuesta, sí. apela justamente a lo que hablábamos hoy, a los mitos babilónicos. A ver, hay 2 o 3 mitos babilónicos zarpados. Uno es la juventud está perdida. Sí, Bueno, te van a robar los órganos, típica. Incluso antes de que existiera el trasplante de órganos siempre estaba el miedo de que te robaran los órganos o te los comieran antes, era más común que pensar que te iban a comer los órganos. Y otro de esos mitos es, bueno, el extranjero te va a quitar el trabajo y la técnica te va a quitar el trabajo. Son mitos que si vienen de literatura antigua, no es nada moderno, no es que es un mito del siglo XXI, son mitos babilónicos, mitos de que está la sociedad puso una ciudad y dijo, bueno, le tenemos miedo a esto. Sí, sí. Entonces, y como han sido estudiados ampliamente, son estudiados por gente piola y por gente que busca justamente Darle una funcionalidad sí, a estos miedos básicos. Porque para terminan siendo como miedos. a control social, a decir, bueno, cómo mantener el poder, digamos, recursos que tiene el poder, el establishment, el poder establecido, para controlar socialmente. Entonces, apelar a esas cosas tan primitivas como miedos que la humanidad arrastra durante siglos y que han llevado a etapas como el oscurantismo, digo. Claro, sí. Digo, San Agustín sufre un cerco, ¿cómo se llama? Un sitio, Sí. y le bombardean el pueblito donde estaba, y él escribe que mala la tecnología. San Agustín, el que después va a fundar la iglesia moderna, con el rito moderno, en el 900 y algo. Claro. Y entonces, junto con la inauguración de esa iglesia moderna, que es la que se sostiene, que en el rito y todo lo demás, capaz que hasta el segundo concilio del Vaticano, va también poner la idea de que la tecnología es mala y va a poner el oscurantismo en en todo el occidente europeo. Entonces, apelando a estos miedos básicos de que la tecnología te trae algo malo. Claro. Y en realidad era que le bombardearon. Claro, a él lo bombardearon y y él escribía que malo que es que existan cosas con cuales bombardearte. O sea, habían catapultas, habían cosas que le estaban tirando Sí, sí. y él lo veía, son tecnología de guerra avanzada. Sí, sí. Bueno, entonces la tecnología lleva a que me bombardeen, la tecnología entonces es la mala, no la gente que usa la catapulta para tirarte, es la tecnología. Claro. Entonces, digo, pero apela a esos miedos, fíjate que fue tan fuerte esa idea que llevó a, ¿cuánto? 300, 400, 500 años de oscurantismo. Claro. Eh, Sí. y que, digamos, todavía resuena, digamos, hay como un mar de fondo de eso. No, sí, totalmente. Y bueno, Totalmente. el... De hecho, en muchas. Muchas máximas, Sí, como se le suele decir magufas, sí, incluyen este tipo de reflexiones sí. en las que el que hace técnica es malo de por sí, Ujú. el que hace ciencia es malo, el que intenta de preguntarse cosas lo hace porque le gusta el mal y el diablo y esas cosas. Bien. Para todos ahí está. Para todos que me miran por Twitch, mamá. Heil Hadera. Sí. Como- Sí. Heil Hydra, ¿no? Ah, no era eso. Bueno, pero lo cierto es que hay mucho miedo. Entonces, yo creo que siempre apelar al miedo, a buscar esas cuestiones básicas y esos miedos básicos, son formas de controlar las sociales y formas de que la gente no se queje. Si vos le decís, si como empleador vos le decís, yo soy un buen tipo, pero resulta que ahora tengo una máquina, entonces yo no te necesito, estás desviando la atención. Claro. Estás diciéndole, no me odies a mí, odia a la Odia la máquina. máquina, sí. El problema es la máquina, no yo que te estoy echando. Ujú. Eh, sí, Y entonces, tienen calada y tienen repercusión y después se generan estos movimientos de bronca y resentimiento sobre justamente la tecnología, sobre la tecnificación, sobre la ciencia, donde todo eso es malo, ¿no? En vez de traer desarrollo, traer gente tranquila en su casa pensando y trabajos más copados, parece que lo único que hacen es te quitan el trabajo repetitivo y es el único trabajo que puedes tener. What?
Sí, Cuando incluso vos fijate que el Fordismo, eh, que trae la tecnificación, eh, se cae solo. claro. Eh, no hay una, no sé, llegó a la robótica cuando el Fordismo decayó. Tuvieron que pasar al toyotismo porque el trabajo repetitivo y que planteaba Ford, de bueno, un tipo poco calificado en una línea de montaje, haciendo un laburo todo el día, era lo mejor que te podía pasar en la vida. Claro. Se cayó porque justamente, ¿qué pasaba después? No venía el que hacía esta pieza, no venía Y el ya, otro, y se te trababa todo te el trababa montaje. todo el mismo montaje. Donde, con cuatro personas que no te vinieran, ya te... Entonces también tuvieron que pasar al toyotismo, que se mantiene una línea de montaje, pero con Co- gente más calificada y rotando. Claro. Eh, Bueno, de hecho, y, digo, y ahí no hubo técnica, digo, no hubo cuestión tecnológica, sí técnica, pero no tecnológica, que que estuviera, digamos, reemplazando. es el trabajo de nadie. Y sin embargo se le cayó por eso. Claro. Sí. En siempre odio repetirme 500 millones de veces, pero Adelante, es adelante, a el ver si ejemplo vamos a interesante. machacar sobre una idea. Es Vamos. el ejemplo interesante la fabricación del último auto de la fábrica de Tesla en, no me acuerdo dónde si está en Los Ángeles, por ahí. Ajá. Eh, Porque arrancaron con la idea de hacer todo el proceso automático. Bien. Y se empezaron a dar cuenta que, que había determinados puntos en donde se tardaría muchísimo, o sea, arrancaron el proceso casi todo automático Ajá. y se empezaron a dar cuenta que se tardaba mucho en cosas eh, que sí tenían que ver con cosas manuales, pero tenían que ver con cosas de precisión, en Ajá. donde una persona tenía que sí o sí, al menos guiar a la máquina. Claro. Eh, y en realidad no era que estaba todo optimizado, porque una persona necesita estar vigilando de que las máquinas estén funcionando bien, Claro. haciendo service sobre todas las máquinas porque están trabajando Ujú. 24/7, entonces tenés que estar continuamente revisándolas todas, Sí. bueno, cortamos esta máquina, la revisamos, parte, bla, 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 está todo bien, vuelve a la línea de Ujú. ensamblaje. Y bueno, terminó como una línea de ensamblaje mixta en donde está casi todo robotizado. Ujú. Literalmente son robots que agarran las piezas y ponen la puerta, Sí, sí. giran todo, bueno. eh, a algo que era medio mixto. Claro. Y, lo interesante del asunto es que pasaron, o sea, como que cuadruplicaron o quintuplicaron la producción, pasando de algo casi todo Robotizado. robotizado a con algo de cuestión humana. Claro. Porque incluso gastaban mucho menos en electricidad por eso, porque tenías una máquina que tenía que agarrar algo y mirarlo para ver si estaba apuntando bien, por ejemplo, no sé, querían colocar el motor, por ejemplo, Claro. y tenías que, no siempre ibas a poder dejar todo en el mismo lugar, entonces tenías que tener el robot que tenga una cámara que mire hacia dónde exactamente tenía que ensamblar eso y a veces tenía que girar el motor, entonces tenías que tener una mano que pudiera girarse en todos los sentidos, era Oh, y una eso es extremadamente caro. y es extremadamente complicado, aparte porque tenés que armar algo que pueda servir Sí. específicamente para ese lugar. Que gire orbitalmente. Sí, sí, Sí. que pueda hacer todo este movimiento. Sí, girar, Y eso se llama giro sí, orbital. sí, sí, sí. Eh, entonces era mucho más sencillo que la máquina baje la pieza hasta cierto momento, la Y, persona la guíe un poco y terminaba de bajar. Es tan simple como eso y pasás de algo que podía llevarte 2 minutos a 5 segundos, sí, literalmente. O sí. sea, y eso en una línea de ensamblaje que sea tan demandante como la tenían al principio, Ujú. que a Forbes le encanta tirar mierda sobre Tesla. Sí. Y que decían que no iban a llegar a las deadlines y terminaron superando la producción que ellos habían propuesto, Ujú. pasando de fabricar menos de la mitad a fabricar más de lo que habían predicho. Claro. Eh, lo cual es interesante, Ujú. porque termina siendo que una explicación de que, mira, tuvieron que contratar más gente
para Sí. que haga más laburos para hacer la cosa más eficiente. Así que, de hecho, terminaron con más trabajadores con los que arrancaron y en cosas que no tenían que ver con tanto con andar con un hacha rompiendo cosas, Sí, sino con simplemente sí, ojear cosas y mirar y guiar máquinas. claro. Además de todo lo... No, no, y además que digo, no expones a gente a un soldador, a una pieza que te puede cortar, a No, un montón de riesgos de trabajo que... claro, de hecho esos laburos, o Sí, sea, sí los hacen personas, pero guiando una máquina, ¿no? claro. Ellos no están poniendo, No, y no están además, con la mascarita vos poniéndose así. fijate el trabajo, bueno, nosotros seguimos un par de videos en YouTube y eso donde están así en sí, las máquinas cortadoras Claro, numéricas, exactamente. y el laburo, la prolijidad que logra un contador numérico a la hora de cortar Es es impresionante. impresionante en tiempos razonables. Entonces, digo, y la gente no deja de crear. Al punto de que en un momento todo el mundo hace el chiste que todo el mundo tiene una cortadora numérica en el fondo de su casa. Claro, sí. Porque, digo, es un laburo re lindo y de muy buena calidad y a un costo muy bajo. Bueno, Entonces, para genera un montón de gente creando metalmecánica y madera y diseño. para el que no conoce, una cortadora numérica es básicamente un torno montado sobre una grúa que parece como la de las maquinitas que levantan muñecos. Sí, a mí me hace acordar mucho a la impresora de cinta, en el sentido de que Ah, va y va viene, sí. registrando Bueno, a un pero, punto, pero sí. la idea es que se mueve Sí, en estas dos direcciones y sí. baja hasta para hacer los huecos que se Los necesiten. cortes, claro. Los cortes que necesiten. Y se le ponen distintas mechas, sirve para cortar un montón de cosas. Sí. Hay unas que cortan metal, Sí, se tienen usa mucho para más potencia. madera, Sí, sí. metal, y hay diferentes técnicas. Nosotros, algunas cortan por presión de agua, otras cortan por láser, otras cortan, bueno, Plasma incluso. claro, Sí. o sea, hay diferentes cortadoras de diferente diversidad, pero todas tienen en común Esto de que se mueven claro, numéricamente, como en una grilla. O sea, están sobre sí, un rectángulo y se sí, mueven en ese lugar. se mueven tipo batalla naval. O sea, Claro, uno exactamente. le marca dónde está y hace hundido. Y entonces eso le permite un desarrollo Súper preciso. súper preciso, o sea, vos podés hacer piezas como digo, Minutos, horas, sí, ponele, pero sin que gastar una antes, gota. claro, sí, no, pero que bueno, te gastaste material, tuviste que ponerlo digamos, en régimen a toda la máquina, pero vos tenés un diseño de CAD y pasás a tener el diseño en CAM y lo pasás directamente a tener adelante tuyo. Sí, sí. Junto con la impresora 3D son dos herramientas del siglo XXI que llevan a un desarrollo artesanal, industrial, casero, muy interesante. Porque es hasta pagable. O sea, Sí, hoy en día no es solo comprable por una fábrica, digamos. Tenés que ahorrarte tus buenos mangos, sí. pero Digo, no puede superar al desarrollo industrial, que siempre va a ser más no, económico, obviamente. pero te permite, por ejemplo, mucha gente lo hace, bueno, hacer Para hacer prototipos. prototipos de proyectos, bueno, mucha gente que hace diseño industrial tiene esto, Exactamente. Usa máquinas, sí, usa impresoras 3D para hacer una. O sea, yo digo, bueno, quiero sí, diseñar esta cosa y sí, se la presentás a una fábrica que sí, querés que te compre la patente o sí. lo que sea Y bueno, y se pero lo presentás. entonces decís, bueno, se perdieron horas de un tipo con un cincelito, Claro. pero al mismo tiempo es horas de gente pensando y desarrollando y generando nuevas ideas. Y entonces, ¿cuánto valía estar con un cincel? Que uno romantiza siempre, ¿no? Pero el trabajo manual, la conexión con... Y vos decís, ¿era tan necesario o está mejor que el tipo piense, diseñe, lo arme, diga no funciona, haga 20 diseños en el día No, y los pueda llevar? Digo, no, incluso es algo que yo hablaba con. Tengo un compañero de trabajo que es diseñador, es muy bueno realmente, y que hablábamos sobre el tema este de los cascos de realidad virtual y sí, toda la cuestión del VR. Eh, sí, Hay una herramienta que ahora se llama, que existe ahora que se llama Paintbrush, que te permite agarrar ujú. y literalmente pintar en el espacio. Vos tenés puestos los cascos de realidad virtual y estás como Ahí una vas sala pintando, y sí, vas pintando en el aire, digamos. claro, sí, sí, Y armás y podés esculpir con eso. Pues perfecto. como literalmente tener un cincel virtual, Sí, sí, sí. pero sin gastar un mísero material. O Claro, sea, no tuviste que llamar a ir hasta Carrara y buscar un mármol, ¿no? claro, no tuviste que tomarte ese barco que capaz que Claro. no aparecía más. Bueno, eh,
Sí, no, vos decís, uy, pobre los trabajadores del mármol que se quedaron sin trabajo. No. No, no, o sea, la realidad es que mal que darle una segunda a veces a algunos discursitos liberales, al Sí, menos un poquito, el laburo sí se transforma. claro, El laburo del tipo que es un artista, hoy en día hay herramientas impresionantes para dibujar, claro. para esculpir, para No, hacer... no, pero imagínate que todo el mundo, o vos tengas ahora una masa porcentual de gente que hace esculturas como hace en la antigüedad. No te Claro. alcanza todo el mármol del mundo. No, no, porque el mármol se termina en algún momento. Y entonces y el costo se te va a las nubes. A las nubes, claro. Entonces vos decís, puedo desarrollar un montón de arte, un montón de trabajo muy, muy, muy zarpado. Incluso de Y diseño industrial, sí, decía yo. O sea, porque literalmente sí, sí, puedes agarrar y vos decís, bueno, necesito que algo tenga determinada estructura. sí. Y el chabón lo puede moldear, o sea, si dice, bueno, me siento más cómodo con esto. Hay un montón de gente que prefiere agarrar Ujú, y dibujar, o sea, por ejemplo, dibujar en un lápiz y papel, que hoy en día agarras una graficadora ujú, y una tableta gráfica y sí, podés dibujarlo, podés usarlo como si fuera un pincel, sí, podés hacer un montón de cosas. eh, y no te invalida una cosa a la otra. ujú. No, 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 en absoluto. Entonces, digo, seguimos sobre esta idea. Yo por ahí te pincho, pero Sí, sí, sí. seguimos sobre todo, por donde le entremos. En general no encontramos donde la tecnología realmente Realmente esté reemplazando. Y en donde, quitando trabajo, podemos claro, decir. y O en donde sea, más se habla es en el ambiente artístico. sí, Y hoy en día le preguntás a cualquier dibujante y te dice, agradecé que tenés la tableta gráfica. claro, Porque sí, en mi tiempo era hacer cuadro por cuadro sí. para hacer una animación. Bueno, Y hoy en uno día... lo ve cuando lo comparás entre las animaciones hoy y podríamos decir la de quién mató, ¿quién? No, eh, es quien engañó a Roger Rabbit. quién engañó a Roger Rabbit, perdón, sí. Sí, Que fue un trabajo de impresionante. chino, costosísimo y que, digo, no se lo deseas a nadie en el sentido. No, no, no. No fue un laburo titánico. Sí, O cualquier anime de los 90, sí, del principio de los 90, Akira o Ghost in the sí, Shell. Si bien siempre trabajaron a 17 FPS los sí, japoneses, sí, sí. eh, Esos son cuadros por segundo. cuadros por segundo, es lo que Claro, te trata. 17 cuadros por segundo. Eh, es interesante. Podríamos hablar un rato sobre el tema de los cuadros por segundo, Sí, pero bueno, bueno, podría ser para sí, otro. sí, para otro momento. Para otro momento, lo que vamos es cómo todo ese trabajo hoy queda mucho más liberado y se puede llevar al arte. Digo, No, antes una película de Disney de animación salía cada 2, 3 años, ponía mucha gente sí, a laburar. Hoy prácticamente podés tener 2 o 3 animaciones casi en un semestre. O sea, sí, 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 sí. como que salen como cachetada de locos. Digo, tenés mucha gente laburando y se emplean, cuando uno mira la lista de gente empleada, son Es mucho cientos, más. cientos de personas Sí. por cada trabajo de animación. Bueno, por ejemplo, Sí, la realidad es que se habla mucho de que hay un monopolio gigante, volviendo al anime, sí, que es algo que yo he visto mucho en los últimos sí. años. Yo lo tomaba más como el universo de la animación Sí, 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 para pero entender, sí. particularmente el anime, Sí, en los 90 habían 3 o 4 productoras. sí. 3 o 4 productoras que englobaban a todos los dibujantes Ujú. que hacían animación. Claro, Y porque tenían muchos además, empleos chinos también y todo. pero además porque la tecnología estaba en muy poquitas manos, o sea, tener Claro, toda la infraestructura para llevar adelante aparte era muy caro. una animación era algo, como decís vos, muy caro y que se tenía en muy pocas manos, no cualquiera se ponía a producir, tenés que tener cientos de hojas de calcar, las maquinitas con las lentes en aumento, bueno, toda una infraestructura, pero ustedes ni se imaginan. No, es Para impresionante. armar los cuadros de 3 fondos, vos tenías como un aparato gigante donde tenías una lente arriba, una lente abajo, otra lente abajo, y podías ir moviendo Y cada... hacías efectos de Sí. desenfoque. Es Entonces, una locura. toda esa maquinaria no la tenía cualquiera. Vos no te podías poner a hacer un anime en la calidad de Akira en el patio de tu casa. O sea, No, no no, no. importa que tan artísticamente seas bueno manualmente, o sea. Claro, no, no. Sí. Y hoy en día tenés animaciones hechas por una sola persona que tienen bastante buena calidad. No te digo ese tipo de producciones, pero
Sí, pero realmente hoy en día las herramientas que existen tecnológicas nuevas, y vamos sí. a lo mismo, han hecho mucho más fácil el trabajo de los animadores. O Sí, sea, sí. no es que sea fácil, animar es muy difícil. Pero, digamos, a lo que vamos es... Sí, yo me sorprendía, hace un tiempito salió un video sobre el mate. Hecho ¿Esto? sobre el mate y hecho por un montón de animadores latinoamericanos, porque Ah, habían... lo vi. Y vos veías que cada uno era un estudio de animación distinto, donde intervenían dos, tres, cuatro personas por Por animación. animación, sí. Bueno, cada uno estudio de animación llevaba generalmente el título del animador como principal, pero cuando vos mirabas, hay tres o cuatro personas en cada animación. Claro, sí, sí. Pero es eso, y vos decías, aparecieron como 10 estudios de animación ahí en ese... Claro, y De, Argentina. todos entre argentinos y uruguayos, o sea. Y creo que había un brasileño también. O sea, todos latinoamericanos, vos decís, wow, y desarrollos lindos y todos trabajos, cada uno con su arte conceptual Distinta. marcado. Claro. Y eso era antes, de alguna manera, tener un desarrollo, poder hacer una animación así como le hicieron, era un sueño, era como la pegaste, pibe. Y que ahora todos tengan la posibilidad de desarrollar en arte, bueno, es parte de eso, del desarrollo tecnológico. Como lo decíamos antes, hace 200 años, con mucho menos desarrollo tecnológico, llegar a ser un profesional era también, era ganarte, era pegarla en la ruleta, no había posibilidad de decir, bueno, me voy a la universidad y No. soy doctor o soy técnico. Digamos, el 99% de las personas le tocaba estivar en el campo, o sea, la cosecha, la siembra y todos los trabajos relacionados, cortar leña. Entonces, claro, sí, se perdió ese trabajo si no hay 99% de la población cortando leña, qué lástima. Y no está el 99% de la población desempleada. Claro, ¿no? Eh, y entonces, por eso, reflexionemos en ese camino histórico. Claro, aparte, Sí. ¿qué esperanza de vida y qué estilo de vida tenía esa Claro, gente? ¿no? Sí, como decíamos, bueno, lo que hablábamos del trabajo industrial, ¿no? La cantidad de falta de... No tenías un RT. No, no. No, nadie No, te... Nadie te, aparte, sí, te infectabas con el hacha y nadie te iba a socorrer, o sea. aparte el poder tener producciones que den productos más baratos termina siendo que el estilo de vida de la gente mejore y termina Ujú. siendo como Claro, una porque cuestión deja que de ser el bien suntuoso, porque antes decías, bueno, a uno queda admirado de las armaduras medievales, Claro, pero era una armadura medieval para el señor feudal de ese territorio. Detrás habían 500 o 600 personas que no miraban una armadura, pero ni en foto. claro, y hoy en día realmente vos podés comprarte la placa de metal Sí, y se trabaja sobre la placa de metal que no es sí, cara. con un CNC. Con un CNC, por ejemplo. Claro, en el fondo de tu casa, digo. No, de hecho hay una chabona que es canadiense que Sí, hace armaduras claro, y las hace ella, sí, todas. Y si bien sí cobra un montón de plata porque no hay mucha gente que haga armaduras, sí. no termina siendo un laburo que es imposible. Claro, Y pero ella no perdió todos los dedos, sí, ni tampoco perdió el brazo ni nada. sí. Eh, es algo que termina siendo como más accesible para la mayor parte de la población, Ujú. al fin y al cabo. O sea, termina como siendo eh, el, las herramientas para trabajar terminan siendo más accesibles para el Claro. pueblo. Entonces, digo, la conclusión casi de este podcast, para no repetirnos ya muchas veces, pero creo que hemos abordado el tema por diferentes lugares, ¿no? Sí, Digo, por la arista histórica, por los miedos, por las cuestiones materiales, digo, ¿qué implica una nueva tecnología, no? Porque, bueno, saquemos lo histórico de lado, claro, pensemos en lo material. claro. Sí, sí. ¿Qué, qué implica en lo material? Y no, efectivamente, incluso en lo material implica una ventaja. Sí, porque vas a Sí. reinvertir en producir cosas que te den más guita, Ujú. eh, que va a significar mejorar, tal vez en muchos casos, el producto que estás haciendo. Claro. Obviamente, siempre va a existir la empresa
que siempre haga, como sabe que es la única empresa que tiene el monopolio de algo, Sí. nunca va a bajar el precio o siempre va a mantener la calidad Claro, mala. o te aumenta el valor agregado, o sea, claro, le baja el costo y te mantiene el precio alto, como pasa con la farmacéutica, digo. Exactamente. Se ha tecnificado un montón, hoy cuesta centavos hacer una pastilla de ibuprofeno Y ahí y anda a comprar un ibuprofeno en la esquina, digamos, como Sí, te sí. la ponen en la nuca. Sí, sí, y está el ejemplo ese del tipo que agarró y había algo que ayudaba mucho a, no me acuerdo qué enfermedad, y Ujú. subió, que salía algo así como la pastilla 15 centavos de dólar, y Claro, la subió como 1000% porque se le cantó, porque sí, dijo esto es reditable y listo, sí, la subió 1000%, yo tengo la patente, a mí no me joden. sí, sí. Eh, Cuando aparece, sí, aparecen estas posiciones monopólicas o cartelizadas, porque a veces dices, hay varias empresas, no, pero las empresas están son, todos, son re amiguis, un día se vieron, son re amiguis, y entonces se dijeron, ponen de acuerdo en que claro, todos hacen lo sí, mismo. exactamente. Bueno, Es complicado. sí. Sí, sí. Puntos suspensivos acá, piense usted por qué. Eh, no, podemos hacer después un podcast de política, pero no es el caso. No, no es el. No No, lo no, vamos no, a no, no abrumar. vendría a ser el caso. Volviendo, Sí, volviendo a lo técnico, sí. termina siendo algo que es beneficioso. O sea, lo mires por donde lo mires, vas a tener un beneficio. Ujú, ¿Se pueden perder algunos trabajos? Sí, sí. totalmente, totalmente. La persona que está hace muchos años trabajando en algo que era puramente manual, Ujú, hay muchas veces que se han perdido esos trabajos. Es- mm. está Está la, Sí, está la cuestión de la responsabilidad social del empresarial, que no existe. social empresarial, que es como una... ¿cómo se le dice? Un mito urbano, No, un oxímoron. un oxímoron, sí. Sí, es un oxímoron más o Sí, menos, sí. no, sí, Responsabilidad social empresarial empresarial, es sí. como que Que sí. no, Sí, sí, sí. no. Está buena en los papeles, no existe. No Sí, sí. existe. Uno lo ha visto, sí. Es más fácil encontrar a pie grande. Sí. Eh, pero bueno, lo cierto es que, en definitiva, y lo voy a dejar así como con muchos puntos suspensivos, pero el hecho de que se despida gente sigue siendo una decisión política, una Sí. decisión empresarial, una decisión de un grupo de gente que mira las cuentas y mira a la gente Como otra... una variable más. O Sí, sea, sí. entonces... El seguir sí. pensando que el sueldo de una persona es un insumo Ujú, per se y no claro, es el sustento de su vida, sí. es Cuando se habla de... Eso es un costo laboral, eso ¿no? es un costo laboral, sí. Bueno, de hecho, en mi facultad, así si tiramos palos porque nos faltó tirar palos a gente. Dale, En mi dale. facultad, Esta es la hora de los palos, así sí, ya. sí, Para cerrar. yo estoy estudiando en la universidad, En la UNLP, en la, Facultad de sí, Informática, listo. Facultad de Informática. Listo, ya sabes dónde poner la bomba. Sí. Básicamente, el primer día cuando llegamos estaba el decano ahí Ujú. y lo primero que nos dice es: ustedes le cuestan a la universidad tanta guita, cada uno. Y Sí. es como, yo me quedé pensando y le digo, y no le dije nada, estuve a punto de gritarle algo, pero significaba que nunca iba a terminar la carrera. Así Sí. que, porque la realidad es que terminan pasando esas cosas. Sí, sí. Bueno, fue una Pero decisión táctica de tu Fue parte. una, fue una decisión táctica de mi parte, pero el tipo salió a decir eso. Sí. Y la realidad es que, bueno, No lo puede pensar como dijimos una que no- inversión. dijimos que no íbamos a agarrar por la política, pero bueno, Fue más fuerte que vos, te llamó la sí, sangre. sí, bueno, pero ponele que tiene Sí. que ver con la tecnología. Sí. La realidad es que termina siendo eso, Ujú. una cuestión meramente política y Ujú. meramente de uso. A ver, se usa mucho la culpa con este tipo Claro, de cosas. exactamente. Sí. Apela mucho a la culpa y hay que recordar que uno no tiene que vivir con culpa. Aunque uno sea culpable de algo, no puede vivir con culpa. O sea, uno se arrepiente de algo, bueno, hace lo posible para Ujú. arreglar las cosas que pueda arreglar. Después ya está. La realidad es que uno no va a cambiar, no puede cambiar lo que ya pasó. Qué sé yo. Es así. La vida es lo que es. Sí, sí, sí. A ver. Y además, el tema siempre es, como digo yo, hay que vivir la vida sin arrepentimiento. Uno en el momento tomó la mejor decisión, después la mandó y bueno, ya está. Pero, digamos, vivir todo el tiempo por tu culpa, tu gran culpa, Sí. gran culpa, digo, Sí, sí, uno no puede es vivir. es para un debate filosófico. Sí, sí. Es para un debate filosófico, pero me parece que, yo siempre lo digo, hay que generar una nueva sociedad donde el eje no sea la culpa. Claro, sí. Eso sería como la revolución.
Sí, sí. Y lo dejamos así. Se muere. Está bien. Te la dejé muy picando. Bueno, señoras y señores, esto ha sido el Faro del Fin del Mundo. Aquí Fernando, el que les habla, a mi lado Francisco. Sí, sí. Ya con ganas de seguir tirando bombas por todos lados. Sí, obviamente, nunca lo voy a dejar de hacer. No sé, ¿alguna reflexión final? Sí, tengo que editar los videos los 2 últimos videos que no los edité, hay que subirlos, la verdad. Estamos muy atrasados. Mala mía. Sí, Eh, y mala mía también de que no tenía una mano, o sea que somos... Sí, Bueno, pero bueno, estamos en falta los dos, pero pasa que cosas. Por lo menos estamos cumpliendo cada 2 semanas hacer algo. estamos largando el video de Twitch, eso está así fielmente. Y eso se Nos quitan queda. el audio cada tanto porque Sí, nos metieron. ahora somos una banda de hard rock. Sí, perdón, hardcore. Hardcore, así como... Bueno, Sí. Aparentemente tenemos música hardcore de fondo. sí, En realidad, esto no es hardcore. super heavy metal. Lo dejo a su criterio. Bueno, Pero bueno. listo. Nada. Esto fue de Gacelas. No. Casi. Podemos tirar el chivo si quieren, nos pueden escuchar los sábados de 20 a 23 en Radio Hola Sábal, ¿sí? Que hacemos de Gacelas y Guillotinas. Sí. Y también me pueden escuchar a mí en la columnita que hago en Karma Pueblo de 20 a 22. Que, en está- radio... que están transformándose más en un Sí. en Sí. conductores de la situación. Sí, bueno, pero no lo digas, es un secreto. Sí. Que Están está en desarrollando- Radio Estación Sur en la 91.7 en la Ciudad de La Plata. Sí. Así que bueno, ya Bueno, está, nada. chivo tirado. Chivo tirado, le Tu pifié. culpa. Esto fue el Faro del Fin del Mundo y bueno, nada. Nos vemos dentro de 2 semanas posiblemente. Sí. Y esto no me están dando. Oh, Ah, sí, no, está ahí. Doble clic.